Hoy pues vamos a estar hablando un tema bien interesante. Yo te invito a que busques en el libro de Daniel, el capítulo 2, porque vamos a estar hablando acerca de el sueño que tuvo Nabucodonosor, de ese sueño maravilloso. Yo quiero decirte que hay muchas profecías que ya son historia. Existen diferencias entre las profecías bíblicas que se cumplió en algún momento del pasado, por lo cual esas que ya se cumplieron son profecías que ya son historia. Ahora, las que no se han cumplido, las que pertenecen a los tiempos últimos, pueden designarse como escatología. Y la escatología es el estudio de las profecías que tienen que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Y por qué podemos hablar de la escatología? Bueno, hermano, hablamos de la escatología y de las cosas que aún no han sucedido porque el Dios del cielo le ha placido revelar sus planes a los seres humanos. Claramente, Él los revela. Hay un pasaje bíblico que dice que Dios no hará nada sin que primero se lo muestre a sus siervos los profetas. Y la palabra de Dios es la palabra profética que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día enclarece y el lucero de la mañana sea revelado. Y esa palabra, si buscamos discernirla, comprenderla y entenderla, podemos hallar esos misterios maravillosos que nos hacen ver los eventos futuros que han de acontecer en la faz de este mundo. Y cuando vamos al libro de Daniel, que vamos a estar disertando en él en el capítulo 2, vamos a hablar de ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era el rey de Babilonia, donde era Mesopotamia, que actualmente son esas regiones de Irak. Esa era la tierra de Babilonia. Daniel era un judío que fue exportado a Babilonia cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y se llevó muchos judíos y los llevó a su tierra para que estuvieran allá. El significado del nombre de Daniel es Dios es juez. Y Daniel vivió aproximadamente, los historiadores dicen que vivió aproximadamente de 90 a 100 años. De manera que tuvo larga vida el profeta Daniel y es catalogado como uno de los profetas mayores porque tiene mucha abundancia en sus profecías. Nabucodonosor, el rey de Babilonia de aquel entonces, conquistó a Jerusalén en el año aproximado 605 antes de Cristo. Y en esa conquista, aproximadamente en el año 586 y 588, fue que destruyeron el templo que había construido Salomón. Cuando vemos las profecías bíblicas, encontramos que las dos personas que tienen más vigencia en la escatología y en las profecías apocalípticas son Daniel y el apóstol Juan. Daniel con su libro de Daniel y el apóstol Juan con el libro de Apocalipsis. Y una de las cosas hermosas es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, citó los escritos proféticos de Daniel cuando dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Con esto podemos entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, vindicó ese libro como un libro profético y un libro que tiene revelación verdadera de parte de Dios. La historia registra en este capítulo 2 que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y cuando despertó del sueño estaba espantado, estaba agitado, y una de las cosas que hizo fue llamar a los sabios, a los magos, a los eruditos de aquel entonces para que le interpretaran ese sueño. Una de las cosas que la Biblia dice es que Nabucodonosor supuestamente no se acordaba del sueño. Él pretendía
que los que iban a interpretar el sueño no solamente interpretaran el sueño, sino que también le dijeran a él cuál había sido el sueño y su interpretación. Buscaron los magos, los sabios y todas las personas que sabían del futuro en aquel entonces, y ninguno pudo revelar el sueño y la interpretación. Por causa de ello, el rey determinó matar a todos ellos por no darle la interpretación del sueño. Y es ahí cuando el mensaje llega a Daniel y a sus amigos. Daniel era uno de esos jóvenes sabios de aquel entonces y estimado en el reino de Babilonia. Él buscó la dirección de Dios, porque es bien importante, amados hermanos y amigos que me están escuchando, que entendamos que Dios habla de muchas maneras. Pero una de las maneras que Dios habla es a través de los sueños. Y cuando es un sueño que de alguna manera podemos comprender que es de Dios, porque podemos percibir que no es un sueño común y corriente de los que tenemos muchas noches, podemos entonces buscar dirección, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese sueño. Y en esta ocasión así fue como Dios habló a Nabucodonosor a través de ese sueño que él tuvo. Fíjese que entonces Dios le revela a Daniel y a sus amigos lo que Nabucodonosor había soñado. Y no solamente les revela el sueño, sino que les da la interpretación del sueño. Cuando buscamos el capítulo 2 del libro de Daniel, del versículo 29, mira cómo dice la escritura. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. La inquietud que tenía este rey era que él quería saber lo que había de ser en lo porvenir. La gente siempre desea buscar ese futuro, eso que ha de venir, y siempre están investigando. Lamentablemente muchas veces se van por vertientes equivocadas para buscar información. Y este rey quería saber el futuro, qué era lo que había de venir en el futuro, y que se le revelara ese misterio. Y Dios oyó su inquietud y le mostró lo que había de ser. Daniel le dice que a él se le había revelado este misterio, no porque fuera más sabio que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y que entendiera los pensamientos de su corazón. Y mire cuál fue el sueño. Y es bien importante desarrollar este sueño, porque este sueño del porvenir, de lo que había que ocurrir, hay cosas que todavía no han ocurrido. Son futuras, son para el tiempo del fin, pero gracias a Dios, Dios ya las reveló de antemano en las escrituras. Ya tiene la profecía, la escatología de los últimos tiempos, y fue revelada. Mire lo que dice. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Lo que tuvo este rey en el sueño fue una imagen. Una imagen enorme, con un aspecto terrible, y allí estaba esa estructura levantada en ese sueño que él veía. Y Daniel le dice, le va a decir lo que soñó y lo que él estaba viendo en esa imagen. Le dijo, la cabeza de esta imagen que tú viste era de oro fino. Noten que la imagen era una imagen terrible, un monumento, una estructura, y ahí él vio primero que su cabeza era de oro. Luego dice, su pecho y sus brazos de plata. Luego su vientre y sus muslos de bronce.
sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que en parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego dice el 34, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La imagen que el rey vio, que era terrible, la cabeza era de oro, el pecho era y sus brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, sus piernas eran de hierro, pero sus pies era una mezcla, era una parte de hierro y en parte de barro. Y mientras el rey veía esa imagen tan portentosa, dice que de momento una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, barro cocido, y los desmenuzó. Esa piedra cortada, no con mano, es una intervención divina. Y lo interesante es que esa piedra que hirió a la imagen y la destruyó completa, luego fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra de ella. Ahora, el sueño tiene la interpretación. Y le dice, este es el sueño y la interpretación de él. Y te lo diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Esto es bien importante, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y Dios pone reyes conforme a su plan y conforme a su propósito, y cuando tiene que quitar reyes también los quita. Y dice, tú eres aquella cabeza de oro. De manera que esa imagen tan grande, esa estructura tan grande que tenía la cabeza de oro, la interpretación es que esa cabeza era el rey de Babilonia. Por ende, lo que quiere decir es, la cabeza representa tu imperio, tu reino, Babilonia. Cuando Daniel escribió esto y vio esta profecía, el reino que existía era el reino de Babilonia. De manera que él estaba indicando en ese momento ese reino. Pero ahora vamos a ver que aparecen otros reinos que todavía no habían surgido, pero ya en la profecía bíblica estaban siendo revelados, porque Dios es el que revela los misterios y los eventos de los últimos tiempos. Dice la escritura en el capítulo 2 de Daniel, el versículo 39. Primero, la cabeza es el rey de Babilonia. Luego dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fíjense que le está diciendo que el reino de él tendrá conclusión y que luego va a venir otro reino, aunque inferior al de él, pero ese reino podemos ver a la luz de las escrituras que el primer reino, la cabeza era Babilonia. Este imperio de Babilonia empezó aproximadamente en el año 607 antes de Cristo. Pero luego va a venir otro reino que va a ser inferior a Babilonia, pero va a tomar el poder y la autoridad. Noten
que este segundo reino es lo que la imagen tenía como el pecho y los brazos de plata. El pecho y los brazos de plata es este segundo reino. Ahora, a través de la historia y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos saber quién fue ese reino que dominó a Babilonia. Ese reino fue los medos y los persas. Y los medos y los persas es la región actual de lo que se conoce como Irán y esas regiones de ese lugar. Ese reino de los medos y los persas tuvo lugar en el año 536 antes de Cristo. Ellos dominaron a Babilonia y vino ese reino. Ese reino es el pecho de la imagen y los brazos de la imagen que son de plata. Ahora veamos qué más dice la interpretación. Dice en el 39: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese tercer reino es el reino del vientre y muslo, que son de bronce. Y ese reino es el reino de Grecia. Actualmente lo podemos identificar porque ya esto es historia. Esta profecía es historia. Ahora, no toda es historia, porque hay parte de esta profecía que es el futuro para el tiempo del fin. Ahora, lo que representa el vientre y el muslo de esa imagen, que es de bronce, era un tercer reino. Y ese reino es el reino de Grecia. Y el reino de Grecia fue en el año aproximadamente 336 antes de Cristo. Este fue el reino que levantó Alejandro Magno, que era de Macedonia de Grecia, y a temprana edad empezó a conquistar esas tierras. Y la historia dice que este joven peleó contra el imperio de Medo y Persa y destruyó ese imperio y conquistó ese imperio. Qué tremenda es la profecía. Ya Dios de antemano le había mostrado a Daniel las cosas que iban a suceder. Pero eso fue lo que el rey quería, que le mostrara lo que vendría en el porvenir. Y Dios se lo mostró y se lo reveló. La historia dice de Alejandro Magno que conquistó todas aquellas tierras y que llegó un momento que ya no sabía qué más conquistar. Y este hombre murió a la edad de 33 años. Terminó su existencia. Pero ese reino de Grecia fue el que predominó y conquistó. Y este fue el reino del vientre y muslo de bronce de esa gran imagen. Ahora, luego dice, en el capítulo 2 de Daniel, el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto reino es un reino fuerte y conquistador. Un reino que abarcará todos aquellos territorios y que destruiría y conquistaría aquellas tierras. Nosotros sabemos hoy en día que ese cuarto reino es el cuarto reino que representa el hierro, las piernas. Ese cuarto reino fue el reino de Roma. Roma comenzó aproximadamente en el año 200 antes de Cristo, pero su auge fuerte fue en el año 30 antes de Cristo, cuando se levantó Julio César, emperador romano. Desde ese entonces, Roma fue una nación conquistadora
estuvo conquistando y Roma vino a dejar de ser hasta en el año 476 después de Cristo, que se dividió geográficamente, políticamente y religiosamente en dos partes. La Roma del Occidente y Constantinopla, la Asia Menor y Oriente. Bajo el reinado de Roma fue el poderío total, y cuando Jesucristo nació, aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, en ese entonces nació Jesucristo, nació en Israel. Israel estaba bajo el dominio romano, bajo el poderío romano. Y en ese tiempo fue que Jesucristo estuvo en la tierra, y la crucifixión de Cristo estuvo en manos de los romanos y de aquel pueblo que lo negó y lo traicionó y que pidió que fuese crucificado. El imperio romano, a diferencia de Babilonia, de los medos persas y de Grecia, no fue conquistado. Se fue rompiendo poco a poco, y llegó un momento que se dividió en dos, geográficamente, políticamente y religiosamente. Y esto fue cuando Constantino, el emperador Constantino, quitó la sede del imperio de Roma y lo movió a Constantinopla. En aquel lugar fue donde vino a ser la sede del reinado de el imperio romano bajo Constantino. El imperio de Roma religioso lo dominó la Iglesia Católica, pero el imperio en Constantinopla, en el oriente, la dominó los griegos ortodoxos. Por eso hasta el sol de hoy ellos están peleando quién tiene la prioridad, si la Iglesia Católica o el imperio griego ortodoxo, porque ambos surgieron en el mismo tiempo, solo que uno dominaba, los romanos dominaban la Iglesia Católica, la parte de Roma, y los griegos ortodoxos la parte de Constantinopla. Pero lo que les quiero decir es que ese imperio, el imperio romano, se deshizo paulatinamente y perdió el poder, no por conquista, sino que se fue derrumbando ese imperio. Ahora, mire lo interesante de la palabra del Señor. Hasta ahora todo es historia. Todo ha sucedido y la historia lo registra que fue así. Hoy gozamos del privilegio que a través de la historia ver que esos imperios se han levantado y que esta profecía fue vindicada a través de la historia como una profecía real. Daniel escribió esto antes de los demás imperios y solamente estaba el imperio de Babilonia. Cuando leemos el versículo 40 y llegamos al 41, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Vemos que termina con el imperio romano, que es el imperio de hierro. Identifica la imagen con los pies de ese hierro. Luego viene la parte de los pies y los dedos, y hay una mezcla en los dedos de barro y hierro. Y luego añade que será un reino dividido, mas habrá en algo fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Lo que está diciendo la profecía de una manera final es que se va a levantar un imperio que tendrá relación con donde estaba el imperio romano, y en ese imperio va a estar compuesto de 10 reyes, que son la representación de los 10 dedos de los pies. Y va a surgir un reino que va a ser un reino dividido, y va a ser un reino de alianzas humanas.
Es una alianza, no es una unión total, es una alianza entre reyes. ¿En qué reyes? 10 reyes que se van a levantar en el último tiempo. Eso todavía no ha surgido. Y esto es un evento que vamos a ver en los últimos tiempos. Fíjese cómo dice el versículo 41 del capítulo 2 de Daniel. Y los que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Luego dice, y por ser los dedos de los pies, y los dedos son 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Escuche bien, esto va a ser una alianza humana, pero no va a haber una unidad total. Ellos se van a aliar en este tiempo 10 reyes y tendrán una alianza de unos planes, unos propósitos, pero no habrá una unión total, porque como el hierro con el barro no pueden unirse, así también este reino no se va a unir. Mire lo interesante. Y dice, y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? De estos 10 reyes. Y antes de desglosar ese texto, quiero ver esos reyes en Apocalipsis, a ver si están. Ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 17, para que usted vea que esos reyes van a estar en el último tiempo. Y ese va a ser el último imperio que se va a levantar en la tierra. Y cuando ese imperio se levante, entonces Jesucristo se manifestará. Mira el libro de Apocalipsis, capítulo 17, para que veamos esos reyes. El versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, en ese mismo capítulo, mira el versículo 12, para que vea quiénes son esos 10 cuernos que tiene esa bestia. Dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes. Ahí están. Esos son los mismos reyes de los 10 dedos de los pies de aquella imagen que vio el rey. Esos son los 10 dedos de los pies, que es una mezcla de hierro y barro, que es una alianza humana, pero no se unirán. Y en el capítulo de Apocalipsis dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes. Ahí están los 10 reyes. Véalo. Los 10 reyes son los 10 cuernos que tiene esa bestia. Y dice que aún no han recibido reino. Cuando Juan escribió Apocalipsis, que fue aproximadamente en el año 70 después de Cristo, o 60 después de Cristo, que ya Daniel había profetizado 500 años antes, Juan menciona proféticamente esos reyes y los menciona para el fin de los tiempos. Y dice que esos reyes aún no habían recibido reino. Hermanos, no han recibido reino todavía, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Va a llegar un tiempo que esos reyes van a recibir autoridad juntamente con la bestia. ¿Quién es la bestia? Hermano, amigo, la bestia es el anticristo. Esos reyes harán una alianza con el anticristo
y estarán aquí en la tierra en el último tiempo y tienen una relación de lo que era el Imperio Romano, porque es hierro mezclado con barro. Actualmente estamos viendo unas uniones, el mercado común europeo, y son naciones que están haciendo alianza, pero no están unidas. Y esas naciones hoy en día son como 28, pero si esa es la profecía, van a haber cambios y van a quedar 10. Y de esas naciones es que va a surgir el último imperio con el anticristo. Ahora mire lo que dice Daniel capítulo 2 del versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? De los 10 reyes que no tienen todavía el poder y la autoridad, pero un día la van a tener por una hora, porque el tiempo de ellos va a ser corto tiempo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y esto es una profecía que mucho es historia, pero todavía queda la profecía de lo porvenir. Y mire lo que dice: y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermano, estamos por ver surgir en el último tiempo de lo que era el Imperio Romano 10 naciones. Y de ahí es que va a surgir ese personaje llamado el anticristo. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición que vendrá a engañar a la humanidad. ¿Y usted sabe quién va a destruir esa imagen? La va a destruir el retorno de Jesucristo e impartirá un golpe mortal a ese imperio, y entonces se establecerá el reino de Cristo aquí en la tierra. Ese reino de 1000 años que Jesucristo reinará juntamente con su iglesia en esta tierra. La profecía se está cumpliendo. Hemos visto muchas cosas ya cumplidas y pronto veremos otras por cumplirse.